Bien, este enunciado dice, una placa rectangular pesa 19,612 kilonewton y está sostenida por una bisagra situada en el punto A. Un pequeño eslabón horizontal en la esquina en el punto E, que sería este punto que está acá, y dos cables indicados en la figura. Determinar las tensiones en el cable y la reacción en el apoyo A y en E. Bien, primeramente nuestras tensiones son fuerzas de cable, entonces son fuerzas únicas. Tensión 1, este es tensión 2. Los eslabones son fuerzas o vínculos que generan una reacción de una sola dirección, entonces yo puedo considerar que esta es la reacción en el punto E, que coincide en este caso con mi dirección en X, entonces voy a llamarle en X. Las bisagras restringen el desplazamiento vertical, voy a llamarle A en Z, y el desplazamiento en esta dirección, A en X, y permiten la rotación libremente con respecto al eje perpendicular a estos dos, ¿verdad? O sea, permite la rotación en relación al eje. Aparte de eso, también restringen el desplazamiento en esa dirección, ¿verdad? Que sería A en X. Aunque eso generalmente no se suele considerar porque obviamente, a ver, porque si es que nosotros tenemos acá nuestras bisagras indicadas en nuestro gráfico. Bisagras, solamente se consideran dos. Entonces para nosotros adoptamos solamente dos reacciones. Y donde, como les dije, si es que se restringe o es necesario la utilización de los momentos, se puede considerar. Pero eso obviamente si es que es necesario. Esos serían los momentos reactivos que nosotros tenemos que considerar. Pero en este caso, yo creo que no es necesario considerar esos esfuerzos reactivos. El máximo de incógnitas que nosotros podemos tener en un sistema o sea, tridimensional son 6. Y acá nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, donde obviamente no es mayor a 6, entonces se puede resolver. Si es menor a 6, no se asusten tampoco porque eso no implica que no se pueda resolver o que exista eh, ecuaciones que sean linealmente independientes, eh, sino que linealmente dependientes. Sino que ocurre es que alguna de las ecuaciones es básicamente una fila que no tiene relación con el sistema. Es decir, que la sumatoria de fuerzas o la sumatoria de momentos es totalmente igual a cero. Entonces no nos sirve mucho para poder encontrar las incógnitas. Entonces vamos a plantear este ejercicio con estas condiciones. Lo que sí tengo que calcular en este caso son los vectores direccionales que van desde el punto C hacia el punto H. Voy a colocar acá C, tiene coordenadas en X 1.2, en Y vale 0 y en Z vale 0. El punto H tiene coordenadas 0, 0 y 0,5, porque es 500 milímetros. El punto D tiene coordenadas 1,2, 2,40. El punto E tiene coordenadas 0, 2,40. El punto F tiene coordenadas 0. Acá tiene que ser 2,4 más 400 milímetros, que sería 2,8. Y en Z vale 0,6. Y después el punto A, que es 0, 1,2, 0. Ya tengo todos los puntos. El punto B es el origen, que es 0, 0, 0. Y el punto G teóricamente es el centro de la placa. Entonces el punto G sería un 0,6 en X
1,2 en Y y 0 en Z, que es la placa que se encuentra en el plano X. Entonces voy a hacer la determinación primeramente del vector direccional que va desde el punto C al punto H, que es el vector que tiene coordenadas H menos la coordenada de C. Entonces va a ser menos 1,2, 0, 0,5 sobre raíz cuadrada de 0,2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0,5 al cuadrado. Entonces va a ser menos 1,2 sobre raíz de 1,2 al cuadrado más 0,5 al cuadrado, 0,5 menos 0,92 0 y en este va a ser 0,5 y es 0,38. Y después hallar el vector direccional lambda de f, que es aquel que tiene coordenadas desde f menos d. Entonces va a ser menos 1,2 después 2,8 menos 2,4 es menos más 0,4 y después 0,0. 1,2 al cuadrado más 0,4 al cuadrado. Entonces lambda de f, vector direccional, también ya puedo calcular 1,2 sobre raíz de 1,2 al cuadrado más 0,4 al cuadrado. Entonces en este caso va a ser 0,94, después va a ser 0,4, 0,32, 0. Y ya está el vector direccional. Entonces ahora voy a sumar todas las tensiones, o sea, todas las fuerzas. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Tengo tensión 1 más tensión 2 más la reacción en E más la reacción en A igual a más el peso igual a 0. Entonces la tensión 1, va a ser un poco más grande el cuadro. La tensión 1 va a ser igual a el módulo de T1 multiplicado por menos 0,92, 0, 0,38 más el módulo de T2 multiplicado por 0,94, 0,32, 0 más la reacción en el punto E coincide con mi eje X, entonces va a ser en X 0, 0. La reacción en el punto A coincide con el eje X y el eje Z, entonces va a ser A en X, 0, A en Z, más el peso, de caso va en dirección opuesta al eje Z, entonces, ¿cuánto decía que era el peso? 19,612 kilonewton. Entonces va a ser 0, 0, menos 19,612. Y esto va a ser igual a 0, 0, 0. Condición para el equilibrio. Entonces tengo un sistema de ecuaciones que tiene esta característica. T1 más, perdón,
menos 0,92 por T1 más 0,94 por T2 más A en X más A en X igual a 0. Tenemos 0,32 por T2 igual a 0. Y después tenemos 0,38 por T1 más A en Z igual a 19,612. Acá ya lo tenemos una de las incógnitas, que es que el valor de T2 es igual a 0. Entonces ya tenemos una de los valores de tensión. O sea, básicamente esta tensión no está teniendo ningún efecto. Y me falta ahora hacer mi sumatoria de momento. De este sistema de ecuaciones yo no puedo quitar todavía ninguna conclusión. Pero sí puedo decir que este ya se va también. Entonces un poco más corto. Y ahora sí tengo que hacer mi sumatoria de momento. Sumatoria de momento voy a tomar en cuenta el origen igual a 0. Ya sé que voy a hacer una sumatoria de momento que se aplica en el sistema, perdón, que se aplica en el capítulo 3 para facilitar un poco más el cálculo y hacer más rápido más la sumatoria de fuerzas. Bien, cuando nosotros aplicábamos momento en relación a una línea, nosotros hemos visto que en el capítulo 3 era igual a la primera fila era las componentes del vector direccional de esa línea. La segunda fila era el vector de posición que iba desde un punto de la línea al punto de aplicación de la fuerza. Y la tercera línea en la matriz de vectores era las componentes del vector. Es decir, cuando nosotros hacíamos sumatoria de momento en relación a una fuerza, un vector de posición R y un vector direccional que era el representante de una línea, nosotros teníamos que el momento generado por la relación a esa línea de ese vector iba a ser igual a lambda x, lambda y, lambda z. Teníamos rx, ri, rz, fx, fi, fz. Primera parte era todas las componentes del vector direccional, la segunda las componentes del vector de posición desde un punto de la línea hasta un punto de aplicación de la fuerza y las componentes del vector fuerza. Y eso es lo que vamos a hacer ahora para aplicar y obtener el valor de la tensión 1. ¿Cuál es nuestro vector direccional? Vamos a tomar el vector J, que es el vector direccional del eje Y. Tanto la reacción en A como la reacción en E no van a generar momento. ¿Por qué? Porque en este caso cruzan a la línea, entonces no hay una distancia, no hay un vector de posición para hacer la sumatoria de un momento con relación a un eje. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tomar? Voy a tomar la sumatoria de momento en relación al eje OI. Y que obviamente si el sistema está en equilibrio, todas las sumatorias de momento tienen que dar igual a 0. Independiente si es en relación a un punto o en relación a una recta. Entonces, nosotros tenemos que las componentes del vector direccional son 0, 1, 0. Las componentes del vector de posición, donde está actuando la fuerza T1, es el vector que va desde el origen hasta el punto C, que básicamente son las coordenadas del punto C. Entonces es 1,200. Y después están las componentes del vector T1, que son menos 0,92 y 0,38. Entonces es 92 T1, 0, 0,38 T1. Y todo este tiene que ser igual a 0. Entonces al hacer el producto, tenemos que este con este da
menos 1,2 menos 1,2 por 0,38 por T1 tiene que ser igual a 0. Ah, no, perdón. Ya sé qué me pasó. Se me soltó de agarrar el peso de la relación que me estaba haciendo. El otro vector que está generando momento en relación a la línea OI, es el peso. 0, 1, 0. El peso donde estaba actuando, el peso estaba actuando en el punto G, que era 0, 0,6, 1,20, 0,6, 1,20, y tenía componentes igual a 0, 0 y menos 19,612. Esas eran las tres fuerzas que estaban actuando. O sea, acá me faltó esa fuerza, por eso es lo que me está confundiendo. Que es la fuerza del peso. Entonces, en ese caso, tenemos que la sumatoria, este solamente va a generar en relación a esta componente, entonces va a ser menos este por este. Entonces va a ser menos 1,2 por 0,38 por T1. Y luego yo voy a hacer lo mismo con este caso y va a ser este por este. Acá va a ser más 0,6 por 19,612. Y toda la sumatoria de momento tiene que dar igual a 0. Entonces acá yo puedo obtener el valor de T1 ya de manera directa. T1 va a ser igual a 0,6 por 19,612 sobre 1,2 por 0,38. Esta característica de la sumatoria de momento en relación a un eje es una opción que se puede utilizar siempre y cuando nosotros queramos calcular solamente una de las fuerzas. Ustedes ven, si es que la mayoría de las incógnitas coinciden en la línea de acción que nosotros, o sea, en la línea en la cual nosotros estamos considerando como referencia, entonces podemos calcular fácilmente una de las incógnitas, como 81 kilonewton. Entonces ya tenemos el valor de T1. Al tener T1, por ejemplo, yo puedo ya calcular el valor de A en Z, porque A en Z está en función a T1 y a el valor del peso. Entonces 19,612 menos 0,38 por 25,81. Y A en Z sale 9,81. Entonces yo tengo el valor de A en Z, pero yo no tengo todavía el valor de E en X ni A en X. Entonces tengo que buscar otra sumatoria de momento en relación a otros ejes o en relación a en relación a un punto para hallar el valor de esa fuerza. La sumatoria de momento en relación a un punto, la característica que tiene es que te genera tres ecuaciones, ya que hacemos sumatoria de momento y sale la componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. En cambio, la sumatoria en relación a un eje te genera una sola ecuación. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar sumatoria de momento en relación al eje X, donde las fuerzas que van a generar momento, por ejemplo, la tensión T2 ya vi que es 0, va a generar la fuerza en Z, en X, la fuerza P y la fuerza E, la que van a generar momento. Entonces, por ejemplo, hago sumatoria de momento con relación al eje OX igual a 0.
Entonces tengo que tener 4 matrices. La condición para la sumatoria de momento en relación a un eje es que el punto de referencia para sacar el vector de posición tiene que ser un punto D que esté contenido en la recta y que obviamente tenga su extremo sobre el punto donde está actuando la fuerza. Entonces en la primera línea este es el vector direccional para todos los casos. Hacemos acá 1, 0, 0. En la segunda línea tiene que ser el vector de posición para el caso de A en X. Creo que 3 nomás lo tiene que tener. Bueno, para el caso del punto A dijimos que era un vector de posición 0, 1,2, 0. Si mal no recuerdo, esas son las coordenadas del punto A. Y las componentes del punto A que son A en X y A en Z. Pero A en Z yo ya conozco, que era 9,81. Entonces puedo utilizar ya ese valor de 9,81. La segunda componente es el punto E, que tiene componentes 0, 2,40 y el vector 0 en X, 0, 0. Después en este caso, yo creo que no, esta sumatoria no me va a funcionar porque al final la componente de acá me va a salir 0 también. O sea, lo que ocurre es que solamente yo voy a tener la submatriz generada por estos dos componentes o por estas componentes que están acá. Entonces, al final yo no estoy utilizando mi incógnita que es la que yo quiero generar. Entonces lo que voy a hacer es tomar en cuenta en relación no al eje Y, perdón, no al eje X, sino en relación al eje Z. Es decir, este va a ser 0, 1, 0, 1. La recta va a ser mi eje Z. El peso estaba actuando en el punto 0, no, ya el punto G tenía coordenadas 0,6, 1,2, si mal lo recuerdo. Sí, 0,6, 1,2. Y la fuerza del peso era paralela al eje Z, que era 0, 0, menos 19,612. Y por último voy a colocar la tensión, bueno, aunque no es necesario la verdad. Si la fuerza que nosotros consideramos para la sumatoria de momento en relación a una línea cruza la línea que tomamos como referencia, que en este caso no es el eje X, sino es el eje Z, entonces el vector, o sea, el vector en sí no va a generar un momento, ya sea si cruza o si tiene su línea de acción coincidente con la intersección de la línea de referencia, que es el eje Z para nuestro caso. Entonces, esto puedo omitir porque si vuelvo a cargar los datos se van a dar cuenta que se va a volver todo cero. Entonces puedo quitar nomás, pero serán 3 nomás al final, no 4. Igual a 0. Entonces acá yo que voy a tener la componente este por este, va a ser menos 1,2 por A en X, acá va a ser menos 2,4 por E en X, y acá este tiene que ser también el mismo vector direccional, 0 y 1, entonces tiene que ser más 0 igual a 0. Entonces sale que en X es igual a en X sobre 2 del resultado. Entonces, con esta condición nosotros ya podemos resolver de la ecuación inicial que era la que teníamos acá.
que era menos 0,92 por t1 más a en x más en x más a en x igual a 0. 0,91 por t más en x más a en x igual a 0. Ya que t2 era igual a 0, voy a verificar otra vez que el coeficiente es 0,92. Y t1 era 25,81. Entonces es menos 0,92, 25,81 más en x menos, perdón, más a en x igual a 0. Entonces a en x más en x es igual a 0,92 por 25,81, 23,75. Y también tengo que en x es igual a menos a en x sobre 2. Entonces queda a en x menos a en x sobre 2 igual a 23,75. Entonces a en x es igual a 47,49. Y en x es igual a menos 23,75. O sea que los vectores, el módulo de T1 es igual a 25,81 kilonewton. El vector A tiene componentes 47,89, 49, 0 y este era 9,81. El vector de la reacción en E era menos 23,75, 0, 0. Y el módulo de T2 era 0. Entonces, esos serían los resultados finales. Como le digo, en el caso de las bisagras no siempre se considera el valor de los momentos porque generalmente no son necesarios cuando existen otros vínculos que pueden soportar los efectos de rotación. Si existe solamente la bisagra, sí. En ese caso sí se puede considerar para que obviamente exista la condición de equilibrio. Pero en este caso, esta sería la forma de resolución de este ejercicio. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Bien, voy a tener la